Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. En este tutorial se hablará sobre la clasificación de la materia. Para ello se analizará el concepto, las clases de ella y algunos ejemplos. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. El agua, la madera y el aire son ejemplos de materia. Por tal razón, tienen unas propiedades, que son los atributos o cualidades que permiten describirla y clasificarla. Además, esas propiedades pueden ser generales, que son aquellas que no permiten diferenciar una sustancia de otra. Estas propiedades generales son la masa, el volumen, el peso, la divisibilidad, la porosidad, la inercia, la impenetrabilidad, la movilidad y la elasticidad. Pero también tiene unas propiedades específicas, que son las que caracterizan a cada sustancia. Por eso se pueden identificar o diferenciar unas de otras. Las propiedades físicas son las que no alteran la composición de la materia. Estas propiedades son el estado físico. Por ejemplo, el agua en estado líquido, la madera en estado sólido y el aire en estado gaseoso. Otras propiedades específicas son la densidad, las propiedades organolépticas, o sea, aquellas que pueden ser percibidas con los sentidos, el punto de fusión, temperatura de ebullición, solubilidad, dureza y conductividad eléctrica. Las propiedades químicas son aquellas que se manifiestan cuando se cambia la estructura interna de una sustancia al combinarse con otra. Por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno se pueden combinar con una molécula de oxígeno, intercambiar electrones y formar otra sustancia con composición diferente, como es en este caso dos moléculas de agua. Este link corresponde al tutorial sobre las propiedades generales y específicas de la materia. Los invitamos a que lo visiten. La materia desde el punto de vista químico se divide en sustancias y mezclas. Una sustancia es aquella materia que tiene una composición química definida y puede estar constituida por átomos o por moléculas. Quiere decir que tiene la misma composición y propiedades específicas, o sea, propiedades físicas y químicas. Las sustancias se subdividen en simples o elementales y en compuestas. Las sustancias simples son aquellas que están constituidas por átomos de un mismo elemento. En este caso, el hierro está constituido solamente por átomos de hierro. O un pedazo de carbono es sustancia simple o elemental porque solamente está conformado por átomos de carbono. El hidrógeno y el oxígeno también son sustancias elementales porque están formadas el hidrógeno única y exclusivamente por átomos de hidrógeno o el oxígeno que respiramos por átomos de oxígeno. Las sustancias simples o elementales también se subdividen en atómicas y moleculares. Veamos la diferencia. En este caso, el hierro y el carbono son sustancias elementales atómicas, porque todos sus átomos son independientes. En cambio, el hidrógeno y el oxígeno son sustancias elementales moleculares, porque se encuentran átomos del mismo elemento unidos, en este caso dos átomos formando moléculas, o el oxígeno también, dos átomos se unen para formar la molécula de oxígeno, o sea, DO2. Las sustancias elementales atómicas que existen en la naturaleza son un total
de 118. De ellas, 92 que existen en la naturaleza y otras llamadas artificiales, porque han sido elaboradas en los laboratorios y son inestables y duran poco tiempo. Aquí se muestra en la tabla periódica las sustancias elementales y también los elementos de las tierras raras, o sea, los lantánidos y los actínidos. En las sustancias elementales moleculares se pueden identificar el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, que están formando moléculas de a dos átomos, o el O3, que es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, que recibe el nombre de ozono. También los elementos del grupo 7, o sea, los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, son moléculas biatómicas, o sea que están formadas por la unión de 2 átomos. También son sustancias elementales moleculares el P4, el arsénico 4, el azufre 8 y el selenio 8. Las sustancias compuestas están formadas por moléculas que resultan de la unión o combinación de átomos de elementos diferentes. Por ejemplo, en el caso del agua es una sustancia compuesta porque está formada por átomos distintos, en este caso 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. O el cloruro de hidrógeno es una sustancia compuesta porque está formada por un átomo de hidrógeno y 1 de cloro. O el ácido nítrico, que está constituido por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. El azúcar, la sal de cocina y el vinagre, que comúnmente utilizamos, son también ejemplos de sustancias compuestas. Las mezclas es la reunión de 2 o más sustancias que no reaccionan, o sea, no se combinan y por consiguiente conservan sus propiedades particulares y pueden separarse fácilmente. Las mezclas se subdividen en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas también se llaman soluciones. Se caracterizan por la reunión de 2 o más sustancias que no se pueden diferenciar a simple vista y cada una conserva sus propiedades. Además, se pueden separar utilizando medios físicos. Ejemplo, el agua con la sal. Aquí, al mezclarse, no se pueden apreciar a simple vista cada uno de los componentes, pero luego se pueden separar por calentamiento y se evapora el agua y se puede cristalizar la sal. El agua con alcohol es también otro ejemplo de mezcla homogénea. O mezclar agua con azúcar. El aire también es un ejemplo de una mezcla en donde se encuentran mezclados el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el vapor de agua. Son ejemplos de mezclas heterogéneas aquellas en que sus componentes no se reúnen o se mezclan. Por eso se pueden diferenciar a simple vista. Además, cada componente conserva sus propiedades. En el caso del agua con el aceite, se aprecia el agua en la parte inferior y el aceite en la parte superior. O el agua con el arena. Al pasar un tiempo, se sedimenta la arena yendo al fondo y quedando en la parte superior el agua. O también, si mezclamos arena con sal y hierro, podemos diferenciarlas a simple vista. Y luego también se pueden separar, pues el hierro por medio de un imán. Se ha realizado un análisis general de la materia
con todas sus divisiones. Estos links corresponden a algunas de las imágenes que fueron utilizadas en este tutorial. No olviden seguir visitando en YouTube o en nuestra página www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.